Renovación Nacional, Jimena Osandón. Diputada, gracias por acompañarnos esta tarde. Muy buenas tardes. Hola Matilde, muy buenas tardes. Diputada, lo primero, ¿cómo ve usted esta situación, esta contradicción aparente que hay entre el ex subsecretario y la ministra? Hay denuncias, él las niega, hay un trasfondo político. ¿Qué es lo que está viendo usted o qué antecedentes, si tiene alguno adicional? Mira, yo creo que se ha hablado mucho de esta cosa política que es tremendamente importante. Nosotros sabíamos, no era ninguna novedad, que lo querían despedir. Cuando él va a este seminario de Price Waterhouse y dice que las cuentas nacionales están prácticamente muertas porque no tienen apoyo transversal, nosotros sabíamos que era casi como el fin de él, ¿no? Por eso que cuando no fue sorpresa el despido. En el fondo lo que a nosotros nos sorprendió fue la forma, ¿ah? Porque aquí no ha hablado nadie de la cosa personal. Cuando a ti te despiden por un mal trabajo, bueno, tú puedes recuperar tu honra, ¿no? Pero cuando se te despide sin darte mayor antecedente sobre una cosa que yo no estoy diciendo que exista o no exista, pero que hay un lenguaje de connotación sexual usado en un lugar público sin mayores antecedentes, la gente no distingue mucho y te ponen un título y un cartel que pesa de por vida. Y una persona, como dijo él, tiene matrimonio, familia, hijo. Entonces es tremendamente injusto también por ese lado en el caso de que no se le dijo realmente qué es lo que había pasado. Yo entiendo que a la víctima siempre hay que protegerla, pero la persona tiene que tener, el acusado también tiene que tener la posibilidad de defenderse, y claramente él en todas las entrevistas ha dicho que él no sabe a qué se refiere con esta descripción tan vaga de esta supuesta uso, vocabulario de connotación sexual dicho y muy curiosamente en un lugar público. Y después la ministra se siente un poco, no sé si atrapada en la pregunta, pero dice, bueno, perdió la confianza. Y eso nosotros no lo dudamos, o sea, claramente había perdido la confianza. Efectivamente, el subsecretario es yo diría, al menos era la sensación que yo tenía, que era como el padre de esta reforma de pensiones, y a nosotros nos llamó muchísimo la atención cuando él da como de baja las cuentas nacionales, porque nunca nos dio muchas señales de ir avanzando en todos los reparos que nosotros le hacíamos. Si bien existía mucho diálogo, muy buen tono, siempre nos recibió, siempre nos llamó, pero efectivamente una persona que para mí está bastante enamorado de su proyecto, y después al final nos dimos cuenta que era al revés. O sea, estaba supuestamente la ministra y un equipo más apegado a este proyecto, y él, según lo que él mismo cuenta, en febrero él ya había dicho que estaba creando nuevos instrumentos para llegar a los mismos fines. Eso fue sorpresivo. Pero yo, Matilde, yo creo que hay que detenerse también en la cosa personal. Una cosa así es un cartel que es muy difícil de quitarse. Por eso que es muy difícil que persona... el gobierno argumente, o más bien se atribuya, porque en definitiva el gobierno no habló de acusación sexual, eso fue a través de la tercera. El gobierno solamente dijo que había perdido la confianza, pero cuando ya hay un involucramiento de esta categoría, hay que ser bien responsable, y hoy día la ministra habla de acusaciones y habla en plural. Es algo tan delicado que no puede sino haber y existir estas acusaciones y estas denuncias. O sea, yo me imagino que tiene que existir, porque si no ella no podría hacerlo, ¿no es cierto? Pero tú tienes que pensar que al menos él dice que cuando lo despiden, le dicen en un principio que no le pueden decir, se refieren a esto que te digo yo, de este diálogo en un lugar público con connotación sexual, y él no entiende nada. Entonces yo creo que el sumario en ese minuto era súper importante. Lo que yo no entiendo es por qué las cosas fueron sucediendo como a destiempo. Porque si yo recibo una denuncia, 2 denuncias, 3, 4, 5, inmediatamente tengo que proteger a la víctima y tengo que en ese minuto instaurar un protocolo. Recordemos que este gobierno tiene una persona en cada ministerio que es una persona que representa al Ministerio de la Mujer, justamente para tener protocolos en estas materias. Entonces uno pregunta y dice, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué se viene a saber después todo esto? Claro. Entonces son tantas las aristas que se tienen que dar explicaciones, que ojalá pueda existir un sumario, que bueno, hay muchos que dicen que ya no habría caso, porque ya estaría fuera del cargo. Pero permite que aclarar sí, otros la que no, situación, ustedes bien claro. lo acaban de explicar.
Claro, pero al menos esa persona tiene la posibilidad de decir, bueno, pasó esto, no pasó, me equivoqué, pedir disculpas. Matilde, cuántas cosas se pueden hacer, pero yo creo que hoy día es muy grave porque las personas no entienden la diferencia entre palabras con connotación sexual, abusos sexuales, la persona queda fichada con un estigma que es muy difícil de quitarse. Diputada, y desde el punto de vista legislativo, porque esta es una reforma importante para el gobierno en la que se va a seguir trabajando, entendemos que, claro, él había hecho un anuncio o una conclusión que estaba dentro de las posibilidades de negociación y que él lo dice antes, pero la negociación tiene que continuar. ¿Cómo ve usted los pasos que siguen en esta conversación? Mira, negociación que ha estado bastante paralizada, Matilde. Nosotros todo el verano y hasta la fecha hemos trabajado al menos en Renovación Nacional. Primero lo hicimos como Chile Vamos, después como Renovación Nacional mismo. Tenemos un proyecto de ley y estamos esperando que la ministra nos cite para nosotros planteárselo, para que veamos aquellos puntos donde podemos llegar a acuerdos, los transables, los intransables. Pero para nosotros fue muy sorpresivo escuchar al subsecretario cuando él dice que se da cuenta que las personas hoy día quieren la heredabilidad, la solidaridad, pero con intrageneracional, las cuentas, el 6% a las cuentas individuales, bueno, y una serie de cosas que tienen relación también con la industria y con el término de las cuentas nacionales. Para nosotros de verdad que fue muy sorpresivo porque era lo que veníamos planteando, o sea, estábamos muy contentos porque pensamos que de aquí en adelante la cosa iba a ser mejor. Ahora estamos un poco en el limbo, no sabemos quién va a ser él o la subsecretaria o subsecretario nuevo y si el gobierno va a insistir. Lo único que sabemos es que el presidente Santana de la Comisión de Trabajo nos ha dicho que pretende empezar a votar lo antes posible la reforma de pensiones. Ahora, yo creo que sería tremendamente irresponsable si no llegamos a un consenso, Matilde, porque todos queremos sacar una reforma de pensiones, pero la que nos han presentado no es la que nosotros consideramos que es la correcta y la que va a resolver el problema que tanto aqueja a muchos chilenos y chilenas. Entonces, no perdamos ese espíritu que tuvimos, que en esto hay que reconocer que el ex subsecretario fue una persona que pues siempre abierta al diálogo y nos trató muchas veces él de convencer a nosotros de que lo de él era lo correcto, pero bueno, era parte de su trabajo. Él es el padre intelectual, diría yo, de esta reforma y así el ministro Marcial también lo ha dicho. Entonces, hoy día estamos un poquitito en una situación que no sabemos qué va a pasar, y se nos está diciendo que vamos a empezar a votar. La pregunta es, ¿qué es lo que vamos a votar? Claro. A mí no me gustaría votar en contra de una reforma de pensiones. Yo estoy con toda la disposición para dialogar y que saquemos una buena reforma de pensiones lo antes posible. Ojalá sea en este gobierno, ojalá sea este año. Muy bien. La llevo a otro plano. Usted, diputada, va a firmar la acusación constitucional y la interpelación al ministro de Educación que se está promoviendo. Mira, esa es una noticia en desarrollo que se está viendo, Matilde, porque de alguna forma se reaccionó en forma separada. Uno dijeron acusación constitucional y otros dijeron interpelación. Yo espero que lo que resulte aquí, que primero sea la interpelación y después tal vez, si da materia, una acusación constitucional. Ahora, tenemos ya una interpelación con este ministro, que fue de las primeras, te diría yo que fue la primera, y yo tengo que reconocer que la verdad que no contestó absolutamente nada. Entonces, si vamos a hacer lo mismo, no sé qué es lo que va a pasar. Yo creo que ojalá sigamos ese camino, interpelación y después si hay material, ir a una acusación constitucional. Tenemos material de más para una acusación constitucional, no solo por el hecho de lo que ha aparecido hoy día con este folleto y estos instructivos que han aparecido, sino que tenemos bastante información de las cosas que no se han cumplido en este año y medio de gobierno, sobre todo en el Ministerio de Educación, lo cual es tremendamente preocupante dado las circunstancias, sobre todo post-pandemia y todo lo que está sucediendo en los colegios. Así que mañana yo creo que vamos a tomar la decisión. Ya, pero usted se inclina a firmar por la interpelación. Me inclino, creo que el orden es interpelación y acusación, pero no estoy en contra de una, no quiero aparecer como que me estoy corriendo una acusación constitucional. Yo estoy segura que hoy día tenemos material para una acusación constitucional.
no solo con lo que hizo que explotara el tema hoy día, sino que nosotros hemos ido haciendo un trabajo dentro de Renovación Nacional con todas aquellas cosas que no se han cumplido, sobre todo en materia de educación, con los temas de los colegios bicentenarios, con el tema de la instalación el tema de la primera infancia, ¿para qué te digo? Tenemos muchos temas que tenemos muchas preguntas que hacerle al ministro. Y si él la responde, bien. Y si no la responde, una acusación constitucional es muy merecida, sería muy merecida, porque en el fondo hoy día todos sabemos que la educación chilena está pasando por un trance bastante deplorable. Muy bien. Diputada Jimena Santos, muchísimas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la tarde y que tenga un buen resto de día. Muchas gracias, Matilde. Y hasta ahora hacemos un breve alto, ya regresamos con más.